Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una sesión de aprendizaje con expertos en línea. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y que pues últimamente ha dado mucho de qué hablar, ya que pues forma parte de esquemas de certificación de inocuidad, como FCC 22000 y algunos otros. Y pues bueno, es un tema muy importante que creemos que que va a aportarles mucho, que les va a dar mucha información y también pues que va a ser un tema del que todos podemos aportar y hablar un poquito más. El tema de la noche de hoy es gestión de residuos y sostenibilidad, prácticas para reducir el desperdicio de los alimentos. Y pues bueno, como en cada mesa tenemos algunas expertas invitadas el día de hoy. Ellas son Omaira Rodríguez, también nos acompaña Angie Blanco y Keila Sotel. Darle la más cordial bienvenida, agradecer pues el tiempo, su participación. Esperemos pues sea sobrada esta dinámica que estamos preparando para ustedes. Y pues bueno, algunos ya estuvieron en la mesa pasada de aprendizaje, ya vieron un poquito de cómo se maneja esta sesión. Les recuerdo nada más que pues es un tema que abordaremos, se pone como su nombre lo dice sobre la mesa. En este caso, nuestro experto fundador Julio él nos va a apoyar como moderador, va a hacer algunas preguntas y cada participante tendrá aproximadamente 3, 4 minutos para ir abordando el tema y pues ir dando como una ronda de aportaciones. ¿Ok? Entonces igual también presentarles obviamente como cada sesión de en línea a Carlos Carrillo, también nos acompaña, Mario Echandi, también estarán ahí junto con Julio Rodríguez aportando, dando su punto de vista acerca del tema. Y pues bueno, en cuanto a preguntas, a alguna aportación de ustedes también, pueden hacerlo a través del chat. Me pueden escribir cualquier duda, me escríbanme su nombre, de dónde lo están escuchando, de qué país, y pues bueno, tener ahí también como su contacto para futuros eventos. También invitarlos a que sigan nuestra página www.lideresdeinocuidad.com, que sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, y bueno, estén como muy al pendiente de esos eventos que estamos preparando para ustedes. Y bueno, si ya sin más preámbulo, les vuelvo a dar la bienvenida a todos, expertos invitados, expertos fundadores, y cedo la palabra a Julio para que comencemos. Me gustaría, eh, este tema es un tema controversial, es un tema que básicamente involucra a, a todos, nos involucra individualmente, ¿no? Eh, es un tema que definitivamente, si nosotros no estamos conscientes, ¿verdad?, del impacto que el desperdicio alimentario tiene en el ambiente, netamente ambiental, y el impacto en las generaciones, en nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, van a vivir otro mundo muy diferente si no empezamos a tomar medidas. De hecho, son medidas, si uno, a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo voy por la calle, ¿no? Y veo un papel, lo recojo y lo tiro en la basura. Eso es una muestra significativa, ¿verdad? De lo que uno puede aportar. Es un pedacito simplemente de aporte. Pero eso es conciencia, ¿verdad? Conciencia, entendimiento de la importancia de actuar en este sentido, ¿no? Eh, Definitivamente hay alternativas, ¿no? Son alternativas que justamente están naciendo, yo diría, ¿no? Eh, y alternativas tecnológicas, iniciativas de reciclaje, iniciativas de procesamiento del desperdicio, utilización de los subproductos, si pudiésemos decir así, que genera un proceso de producción de alimentos. Un ejemplo puede ser eh, frijoles chinos. Yo tengo un cliente que produce como 400 libras diarias de puras hojitas verdes del tallo del frijol. Y bueno, yo le hice la gestión, resolvimos ese problema, alimento para cerdos. Eh, Cáscara de maní. Cáscara de maní, una experiencia que yo tuve, se lo vendíamos a las pistas de carrera de caballo, para que se lo ponían en los establos al caballo como una cama, ¿no? Y en fin, hay muchas alternativas sencillas en cierta forma
pero hoy en día con la tecnología, ¿ok? Tengo otro ejemplo. Ayer escuché que están produciendo aquí en Estados Unidos un maíz modificado genéticamente, pero ese producto evita que las plagas, los insectos, los roedores ataquen al vegetal o al producto el vegetal cuando está en proceso, digamos, de crecimiento y todo esto, y no usan insecticidas, ¿no? Están las iniciativas de uso alimentos para animales o inclusive para fertilizar los, los terrenos donde se va a cultivar, eh, con remueven, por decir, cuando vamos a suponer que cosechan maíz o cosechan caña de azúcar o cosechan repollo. Parece ser que cuando ellos sacan eso de la tierra, quedan residuos de carbohidratos, una cantidad de residuos que no son beneficiosos para la fertilidad de la tierra, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas muy interesantes. Estoy seguro que Keila, Omaira y Angie nos van a brindar otro tipo de experiencia, ¿verdad? Pero para concluir, es una situación de concientización individual, ¿no? Para que todos aportemos un granito de arena y entonces empezar a cambiar un poco o a tratar de, de retroceder ¿cómo se llama? El, ah, el, ah, el efecto ambiental, pues negativo, ¿no? O sea, el detrimento del ambiente, producto de todas estas costumbres que tenemos nosotros los humanos, ¿no? Y bueno, entonces, ahora le doy la palabra a Mayra Rodríguez para que se introduzca y nos diga quién es ella, qué hace y por qué está hoy participando aquí. Bueno, yo soy ingeniero industrial, graduada en la universidad en Caracas hace 25 años. Soy auditor líder en sistemas de gestión de calidad con Fondo Norma desde el 2010. Auditor interno certificado por el ERCA de calidad. Auditor interno Trinorma también. 90.000, ISO 9001, 14.001, 45.001 con Abendi RAP. Soy también facilitadora en temas de calidad, en seguridad, en proyectos, normativa técnica petrolera, gestión de riesgo. Y además soy experta asesora en implantación de sistemas de gestión, calidad, seguridad, ambiente y inocuidad en estos momentos, ¿no? Perfecto. Angie. Buenas Angie? noches. Hola. Sí, por acá. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Angie Blanco. Yo soy de profesión ingeniera de alimentos. Tengo 24 años de experiencia en el sector industrial de alimentos y en el sector académico. También tengo una maestría en seguridad alimentaria y nutricional. Y aproximadamente desde hace unos 10 años trabajo en la Universidad Técnica Nacional en Costa Rica en temas relacionados con el aprovechamiento de subproductos de biomasa residual de las actividades agroindustriales alimentarias. Y también soy profesora y directora de tesis y hemos trabajado un poco en la parte también de disminución de pérdida y desperdicio de alimentos a nivel de una red en Costa Rica. Y pues muy contenta de estar acá con ustedes esta noche. Muchas gracias. Gracias. Keila. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Keila Soteldo, soy ingeniero con una maestría en administración de empresas. Tengo más de 30 años de experiencia en diferentes sectores. Comencé desde calidad, luego pasé a ambiente, seguridad, en la parte de inocuidad, que también se está manejando, seguridad de la información, antisoborno, y soy auditor líder en este momento con las normas con IRCA y con el ERCA, ¿ok? Entonces, en este caso, siempre he estado trabajando en función de la parte de la implementación de las empresas
y por lo menos en este caso, que es la parte del desperdicio, creo que va a ser un tema muy importante. Entonces, en este caso, pues bueno, soy auditora, estoy formadora también de líderes de las diferentes especialidades, y también en este momento estoy también como auditora en líderes en estos sectores que yo tengo. Excelente, gracias. Ok, entonces vamos a darle inicio a la sesión de preguntas. Bueno, inicialmente teníamos 4 profesionales que se ofrecieron para participar en este evento. Solamente tenemos 3. El primer evento que hicimos, le dimos a cada participante 3 minutos aproximadamente para que respondiera a la pregunta, y todos los participantes tienen la misma oportunidad, ¿no? Hacemos una ronda, vamos a hacer son 5 preguntas, ahorita tenemos 3, quiere decir que 3 por 3 son 9, 10 minutos, la primera pregunta, y así sucesivamente hasta que lleguemos a la pregunta número 5. Antes de empezar, quiero resaltar, porque es bien interesante, con la experiencia de Keila y la experiencia de Omaira, de la iniciativa de integrar 3 normas ISO, ¿no? 9001, 14000, 45000, y que se llaman normas integradas, ¿no? Donde las empresas deciden adoptar comprometerse con ese sistema, y básicamente el beneficio es tremendo. Evidentemente, la empresa que decide hacer una certificación integrada, en esa empresa existe una cultura muy clara del compromiso de la alta dirección e igualmente de los empleados en hacer que las normas se cumplan. Entonces, desde el punto de vista de desperdicio de alimentos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Justamente es una integración de cada uno de nosotros, es una integración del gobierno, es una integración de las empresas privadas, ¿verdad? Y como dice Keila siempre, las partes pertinentes, ¿verdad? Tienen que aportar, ¿no? Para que los programas funcionen, ¿no? En este caso va a tomar a lo mejor mucho tiempo llegar a ese punto, pero ya hay un movimiento, se observa un movimiento en beneficio del ambiente, protección del ambiente, sostenibilidad, ¿no? Y es bien interesante. Entonces, la primera pregunta es la siguiente, ¿no? Digamos, el título dice enfoques innovadores en la reducción del desperdicio de alimentos. Dada la importancia crítica de reducir el desperdicio de alimentos para mejorar la sostenibilidad en la producción y procesamiento de alimentos, ¿cuáles serían los enfoques o tecnologías más innovadores, que se ha observado o se hayan implementado en Latinoamérica para abordar este desafío? Te otorgo la palabra, Mayra. Ok, bueno, viéndolo desde el punto de vista de enfoques innovadores, podemos ver que hay no solo en Latinoamérica, en toda lo que es América completa, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, porque se han visto inclusive eh, proyectos en Centroamérica, donde hay países donde se siembra, pues, prácticamente, ¿no? Los alimentos. Y esos enfoques innovadores van hacia varias áreas, ¿no? Entre esas, hoy día estamos hablando de aplicar, eh, valga la redundancia, aplicaciones tecnológicas, aplicar la tecnología para ese tipo de enfoques innovadores, ¿no? Vamos a ver como el To Go, ¿no? Que son aplicaciones por los teléfonos móviles, y hay otra que se llama Eolio, donde las personas que tienen excedente de alimentos los puedan comprar, los puedan vender, los puedan donar, y se evita lo que es la generación de desechos por residuos, pues. Hay otro excedente
otra aplicación, otro enfoque que se llama excedente cero. Excedente cero es, se busca es que lo que quede de la cosecha no se pierda, porque a veces las cosechas dentro de los agricultores, ellos las pierden porque no las pueden vender, porque no encuentran cómo movilizarlas. Entonces, dentro de sus propios localidades, comunidades, se hace una venta como unas ventas así, venta garaje, pero son en los mercados comunitarios. Eso lo podemos ver en Kentucky, en Connecticut, que aplicó una lema que dice, hambre, vamos a luchar contra el hambre o el hambre cero, y ellos allí donan, venden más barato, pues todos estos excedentes a las comunidades y precisamente a las personas más necesitadas, porque vamos a verlo desde el punto de vista que esos alimentos que se donan, que se venden mucho más baratos, van siempre a las personas que tienen necesidades en alimentos, ¿no? Y hay otro enfoque también que viene de los productos feos. Ese enfoque viene dado de ese lema de los minoristas, de querer ver alimentos que porque no son muy bonitos, no se venden, y entonces ese es el target cosmético para no vender los alimentos, y los alimentos feos pues no los venden y quedan como excedentes, y esos alimentos pues se venden muchísimo más baratos en los mercados también, porque no son iguales a los que venden en los supermercados, pues. Sí. El otro enfoque viene dado precisamente de la sensibilización y la educación de los consumidores, ¿no? Esto... Me quedan 30 segundos. Ok. Esto viene dado de educar a los consumidores en el querer, o sea, en la elección de los alimentos, porque si yo no puedo elegir un alimento que no me gusta, pues en un supermercado, en un restaurante, pues se pierde, porque ya no me gusta. Ese tipo de cosas. Okay. Muy bien, muy bien. Le cedo la palabra a Angie. Gracias. ¿Te repito Bueno, la pregunta? ¿La repito? sí, por favor. Ok, Está bien. el título de la pregunta es Enfoques innovadores en la reducción del desperdicio de alimentos. Y dice, dada la importancia crítica de reducir el desperdicio de alimentos para mejorar la me cuesta decirlo, en inglés lo pronuncio perfecto, sostenibilidad en la producción y procesamiento de alimentos. Entonces, ¿cuáles son los enfoques o serían los enfoques o tecnologías más innovadoras o innovadores que se han observado o implementado en América? O para tomar la palabra Mayra, para abordar este desafío. Muy bien. Bueno, en mi caso conozco, a ver, enfoques, por ejemplo, hacia la parte del producto, de la producción primaria, por ejemplo, ¿verdad? Que es, hay una importante cantidad de alimentos que se pierden en el momento de la cosecha y el manejo post cosecha. Entonces, hay tecnologías, por ejemplo, el uso de drones para dar un mejor seguimiento a los cultivos, para tener un mejor control del momento exacto y oportuno para la cosecha, por ejemplo, y evitar la pérdida en campo de productos que por alguna razón de descontrol, por ejemplo, por el clima o por los tiempos, no ha podido ser recolectado en el momento. Entonces se utilizan drones que son muchísimo más efectivos para la parte del seguimiento y el control visual de los diferentes cultivos. También conozco la aplicación, bueno, he escuchado porque no la conozco directamente aplicada, por lo menos aquí en mi país, pero estos sensores a nivel ya de plantas industriales de alimentos, ¿verdad? Los sensores que son remotos, que permiten un control mucho más oportuno de las temperaturas, por ejemplo, de cámaras y demás, porque este es otro de los etapas donde puede haber una sensible pérdida de alimentos o desperdicio en este caso, porque ya es un alimento en el que se ha invertido energía, trabajo,
eh, recursos económicos también. Entonces, es un desperdicio que se da muchas veces por falta de control en las cámaras frías, los congeladores, que hacen que los productos pierdan sus características y entonces ya no pueden ser comercializados. Y esto genera otro importante impacto en la pérdida y desperdicio de alimentos. Y estos sensores permiten recibir notificaciones aún a distancia. ¿Ver? Entonces, por ejemplo, también durante el transporte se utilizan, por ejemplo, en los contenedores también. Igualmente, bueno, además de la parte tecnológica, igualmente coincido con la compañera Mayra en el sentido de que la sensibilización y la educación han sido las estrategias para mí, los enfoques más efectivos. Es traer a la mente de las personas el hecho de que desde sus hogares, en los restaurantes, en las industrias y en el campo también, estamos provocando un impacto muy importante, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque perder alimentos es perder todo lo que usamos con ellos. Y finalmente 30 segundos te quedan. ¿okay? Finalmente, el enfoque en el que más he tenido la oportunidad de trabajar es en la parte del aprovechamiento, tanto de los alimentos que ya perdieron sus características de calidad para ser comercializados, como de las partes del alimento que no habían podido ser usadas, como semillas, cáscaras, hojas, por ejemplo, que son una parte no utilizada, pero que suman a esa pérdida de alimentos y que tienen normalmente altísimos valores nutricionales y aportes muy importantes como nuevas fuentes de materias primas y de alimentos como tal. Gracias. Excelente, excelente. Voy a agregar un comentario aquí, porque yo todos los días veo, justamente esta iniciativa está cogiendo fuerza, ¿no? Definitivamente hay un despertar, ¿no? Sobre el impacto que tiene, digamos, la generación de desperdicios sobre la vida útil de la tierra, vamos a decirlo así. Por ejemplo, aquí hay empresas que utilizan lo que decía Omaira, productos que se pierden en la venta. Se cosecharon, pero pasaron 2 o 3 días a temperatura ambiente y se empiezan a podrir, ¿no? Hay una empresa que compra eso, le corta el pedazo malo y produce unos jugos buenísimos. Jugos de zanahoria 100%, sin aditivos, 100% zanahoria, que yo lo compro, por supuesto. O sea, bueno, es una integración. Empieza desde el campo. Definitivamente tiene que haber un enlace común entre todos estos eslabones de la cadena para que los programas funcionen. Ok, señora Keila. Bueno, yo arranco en este punto de que esta pérdida de alimento va a impactar negativamente a lo que es la parte de la sostenibilidad de las diferentes organizaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto está provocando pérdidas, porque si ellos dejan de vender los productos que están comercializando, le generarían pérdidas. Pero en este caso entraríamos con algo que es importante utilizando la tecnología, es el papel crucial y ese enfoque que, por ejemplo, para nosotros poder monitorear y poder ver cómo nos ayuda para yo poder medir, podemos hablar de la integración de sensores, dispositivos conectados en la red, que nos pueda ayudar, fíjense, a monitorear y a controlar el desperdicio. Porque una de las cosas que va a ser importante es que yo tengo que empezar a medir, que tengo que saber en mis cadenas de producción, en mis procesos productivos de la empresa, cómo estamos manejando. Entonces puede haber sensores de temperatura en almacenes de alimentos. ¿Para qué? Para alertar condiciones subóptimas que pueden causar el desperdicio. Entonces fíjense que aquí ya estamos utilizando la tecnología como una alerta de lo que está sucediendo. Otro punto importante utilizando la tecnología es que también tenemos que estar muy alineados a ese análisis de datos, ¿ok? Identificar tendencias, pérdidas de productos perecederos, permitiendo una mejor decisión. ¿A quién? A las personas que están tanto en sus casas como están en una empresa o en un restaurante. Ayer estábamos comentando, Julio, que de repente nosotros en nuestras casas compramos más de los productos que necesitamos y entonces genera también una pérdida del material.
Hablamos también que esta parte de la optimización, en el caso de las empresas, de esa tecnología de conservación que se tiene que estar manejando. Y fíjense que en este caso ya las organizaciones, los establecimientos están pensando en tecnologías innovadoras de conservación de alimentos, con envases inteligentes que monitoreen el estado de los productos y ajusten esas condiciones. O sea que estamos entonces pensando que tenemos una realidad, ¿ok? Porque se está desperdiciando aproximadamente 1.300 millones de toneladas de materiales, que esto provoca pérdida, y algo que es importante, esta parte del retorno que se está manejando. Punto importante que yo veo en esta parte de la tecnología es utilizar tecnología, pero que también podamos monitorear ese ambiente, ¿ok? Para poder ver cómo lo tenemos en las instalaciones. Yo voy más al proceso productivo de las empresas, en la parte de la producción, el almacenamiento, el recurso de energía, de agua, de temperatura, contribuyendo, fíjense en este caso, a una producción más sostenible y eficiente. Porque lo que estamos apuntando es que en verdad ya la tierra no da más. Tenemos que en verdad concientizarlo y tenemos que buscar todas las herramientas. En este caso hay que utilizar esas tecnologías de primera fuente para poder nosotros demostrar y enfocar esa tecnología. ¿Para qué? Para enfrentar el desafío del desperdicio. 30 segundos. Listo. Ok. Bueno, fíjate, bien interesante lo que dice Keila, ¿no? Y mencionaste algo bien importante ahí otros recursos que son necesarios para cultivar. Vamos a hablar de maíz o de caraotas, de frijoles, lo que sea. O sea, utilizas fertilizante, utilizas agua, ¿no? Y resulta ser que al final, cuando vas a cosechar, por razones externas, bien sea del tiempo o simplemente porque tuviste una invasión de grasshoppers, de los insectos estos verdes que comen cultivo, se perdió la cosecha. Entonces perdiste la cosecha, perdiste el tiempo, perdiste el dinero que gastaste en el fertilizante, en el agua. O sea que el impacto es tremendo, ¿no? Entonces, bien interesante. Gracias, Kelly. La segunda pregunta, Mayra, dice, el título, ¿no? Dice, impacto de las prácticas de producción sostenible. Desde tu experiencia o desde la experiencia de ustedes, ¿cómo han visto que las prácticas de producción sostenible impactan la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria en la región? ¿Pueden compartir algún caso con su experiencia de éxito o de fracaso que ilustre este impacto? Bueno, desde el punto de vista de fabricación o desde el punto de vista de ya el consumo. Te voy a poner un ejemplo, ¿ok? Y eso lo hablamos ayer y lo mencioné. Ujú. El cultivo de la palma africana. ¿Okay? El cultivo de la palma africana básicamente empezó en Malasia hace muchos años. La Asociación de Soya le hizo la guerra hasta más no poder. Pero después nos dimos cuenta que en Costa Rica, que en Venezuela, que en Guatemala, que de hecho Guatemala creo que es el tercero o cuarto productor más grande del mundo de palma africana. ¿Pero qué hacen? Simplemente ellos aplicaron la regeneración, la protección de la tierra. Si tú siembras, si tú sacas una mata de palma y ya la mata de palma no te da, la sacas y pones otra más, ¿no? Y hay una intervención del gobierno ahí también. Pero es un ejemplo, digamos, de medidas exitosas, ejemplares, desde el punto de vista de protección ambiental, ¿verdad? De sostenibilidad y de justamente proteger a la tierra, nuestra tierra. Bueno, mira, desde el punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista a nivel de todo el ciclo de producción, ¿no? De la cadena de producción. Estamos hablando del alimento desde que se siembra hasta que está en el plato de la mesa del consumidor, sea hogar o sea restaurante, sea supermercado. Eso tenemos que verlo desde el punto de vista de que debemos nosotros de, como dicen,
sincerizar ese proceso, todo lo que es la cadena de suministro y la cadena de fabricación del alimento. En el caso del alimento, cuando es sembrado, lo vimos desde las tecnologías innovadoras, desde las prácticas innovadoras, hasta ahora tecnología innovadora que te dicen cuál es el desperdicio exactamente que se va a tener en ese tipo de sembradío. Inclusive, ¿por qué? ¿Para qué se hace eso? Para poder minimizar el desperdicio. Mientras nosotros podamos, como dicen, sincerizar esa cadena de suministro, podemos ver el desperdicio que se va a hacer y desde allí nosotros poder ver hacia dónde vamos a generar ese desperdicio o el excedente en todo caso, ¿no? Para que no sea desperdicio. Con tu experiencia, ¿nos puedes compartir algún ejemplo? Digo, o sea, bien sea de fracaso o de éxito. O sea, es la parte, digamos, principal, ¿no? de esta pregunta. O sea, de acuerdo a mi experiencia, la experiencia de todos los que estamos participando aquí, ustedes que son los presentadores, Bueno, ¿conoces mira, de algo que hayas escuchado, que hayas leído, que sea significativo? en el caso de los excedentes de alimentos, básicamente hay, como dicen, ejemplos, básicamente lo que he investigado a nivel de restaurantes. Los restaurantes, hay un restaurante en Estados Unidos que te dice, que te hace un menú diario y ese menú va en función de lo que los agricultores le traen a él, ¿no? Se llama Blue Hill en Nueva York. Ese restaurante, sí, es propio y aplica ese tipo de tecnología, de hecho, sostenible, sustentable, y además de eso, pues, él no desperdicia ningún tipo de alimento, porque los platos van en función de aprovechar lo que los agricultores le traen en el día a día. Así es. Bien, bien. Bueno, antes de darle la palabra a Angie, voy a utilizar un ejemplo de restaurantes. Aquí en Estados Unidos, hace muchos años, las cadenas de alimentos de McDonald's, Burger King, Wendy's, no está permitido botar el aceite de la fritura. Entonces hay compañías que recogen el aceite que se usó, ¿no? Y ese aceite tiene infinidad de aplicaciones, pero no va como desecho. O sea, se utiliza, lo refinan, lo tratan, se puede utilizar en jabón, se puede utilizar en alimentos animales, se puede utilizar en cosméticos inclusive, ¿no? Claro, con un tratamiento, pero es un ejemplo de esas iniciativas que han tenido éxito desde el punto de vista de protección ambiental y utilización del desperdicio alimentario, que es un buen ejemplo. Ok, Angie, tu palabra. Gracias. Bueno, yo me voy a ir directamente a dos ejemplos. Uno de ellos es una empresa aquí en Costa Rica, bueno, los dos son de mi país. Uno de ellos es una empresa aquí en Costa Rica que se dedica a la actividad piñera. La actividad piñera en Costa Rica es un tema bien complejo. Ha generado bastantes anticuerpos en algunos grupos sociales inclusive. Sin embargo, es una fuente de empleo muy importante y una fuente de desarrollo económico en diferentes regiones, por lo menos en la que yo vivo, muy, muy, muy importante también. Y hay una empresa de estas que ha desarrollado toda una serie de prácticas sostenibles que les ha permitido tener un cumplimiento bastante importante, inclusive ya de legislaciones que están a futuro, como lo es el Pacto Verde Europeo, que se enfoca mucho en todo esto de la parte ambiental y de la inocuidad en conjunto, ¿verdad? Ellos producen la piña, el cultivo, utilizando bioinsumos, microorganismos. Entonces, tienen un uso responsable de los insumos agrícolas porque ya no hay uso, ya son libres del uso de pesticidas. Entonces, ya están cumpliendo al 100% con un montón de regulaciones y de certificaciones inclusive. Esos bioactivos los producen ellos mismos a partir de microorganismos de interés, ¿verdad? Y una vez que ya reciben la piña,
la piña se exporta y con la corona residual se utiliza como sustrato para la producción de hongos comestibles, hongo ostra específicamente. Entonces, hay una producción de un alimento que además es inocuo desde el punto de vista químico porque no se está produciendo con corona de piña fertilizada con agroquímicos. Y luego el residuo, cuando ya crece el hongo y lo cosechan, ¿verdad? El residuo, el sustrato agotado, que es corona de piña como solidificada por todas las hifas del hongo, ¿verdad? La solidifican. Con eso se construyen biomateriales. Wow. Y con las hojas, las coronas más largas de la piña que quedan en el campo, están haciendo fibras y textiles. Y o sea, es un paquete completo, les digo yo, esta empresa es de paquete completo. Entonces, ellos no tienen nada de pérdida, nada de desperdicio de alimentos y ni de componentes del alimento, y con un impacto ambiental sumamente reducido a raíz de eso. Y vinculado un poco con el tema de la inocuidad, también nosotros hemos estado trabajando en la universidad donde trabajo, nos dedicamos a la investigación aplicada, a resolver problemas reales de los sectores productivos, ¿verdad? Y estamos desarrollando una biopelícula a partir de residuos de la cáscara del camarón y de la corona de la piña también, de nanocelulosa. Pero ha sido un proceso bien interesante porque vinculado con el tema de la inocuidad, nosotros a veces podemos utilizar estos subproductos, pero hay todo un proceso de investigación y hay todo un vacío en la información de si serán inocuos. Podemos utilizar esa biopelícula para empacar alimentos, por ejemplo. ¿Qué tipo de contaminantes pueden estar ahí presentes que se transfieran después al alimento? Entonces, a pesar de que son prácticas sostenibles, siempre hay que tener en cuenta esas dos aristas, ¿verdad? Bueno, sí, estoy reduciendo mi impacto, 30 estoy segundos te reduciendo quedan. la pérdida, gracias. Pero, ¿y qué tanto hay seguridad de que el producto realmente es inocuo, ¿verdad? Y de qué uso potencial se le puede dar. Igual, por ejemplo, con proyectos de investigación de mis estudiantes, semillas y demás, tenemos que buscar si hay toxicidad, si hay algo que pueda afectar la inocuidad del uso final que le vamos a dar a ese nuevo materia prima, nuevo alimento, nuevo empaque, nuevo biomaterial o bioactivo. Muy bien, Angie. Excelente, Gracias. excelente, te felicito. Para agregar un puntico con la piña, ¿cuál es, por ejemplo, en Venezuela y en muchos países latinos? En Venezuela, ¿no? Te escuchamos, te escuchamos. Ok. En Venezuela y en muchos países latinoamericanos existe el guarapo de piña. El guarapo de piña simplemente agarra, tú le quitas la concha de la piña, ¿verdad? La metes en un envase con agua, dejas que se fermente y es antiinflamatorio, te desintoxica, te ayuda con, o sea, tiene una cantidad de propiedades tremendas. Claro, a la final lo vas a terminar botando, ¿no? Pero es otra utilización más dentro de esa cadena para sacarle provecho al máximo al producto, ¿verdad? Y simplemente contribuir con la protección o la sostenibilidad. Ok, señora Keila, tu turno. Fíjate que en este caso, más de decir ejemplos de empresa, es lo que pienso que nos estamos concientizando en diferentes sectores. Pienso que esta parte de las pérdidas y los desperdicios de alimentos que tienen implicaciones grandes ambientales, económicas y sociales, están haciendo que los productores agrícolas, ¿ok?, ya están implementando, fíjense, ya estamos como cambiando la manera de pensar de prácticas agrícolas sostenibles, que generalmente antes no utilizábamos esas palabras, uso de técnicas como tú hablabas de cultivo regenerativa y de diversificación de cultivo. Y en una comunicación que tuve con personal que estaba en estas áreas, decían, oye, estamos volviendo a hacer esa parte agrícola de los campos que yo estoy, como lo hacían mis abuelos, que preparaban esa parte de la diversificación de esos cultivos, siempre promoviendo la biodiversidad y algo que se están hablando
de parte de la cultura que se tiene que tener de esa donación de excedentes de cosecha a bancos de alimentos en lugar de desecharlo. Pienso que esto está cambiando, lo veo paulatinamente en la parte productiva de la parte agrícola. En nuestro caso, que es principalmente donde yo trabajo como auditora, implementadora de las empresas alimentarias, ya están pensando, fíjense, en optar por envases sostenibles y biodegradables. O sea, de manera de poder ir pensando, ejemplo, los vamos a ir generando a medida que ellos vayan haciendo ese cambio en la organización. Todo para reducir el impacto ambiental. Y hablamos entonces de pensar ahora, nosotros que estamos chequeando, de minimizar la sobreproducción y las pérdidas, ¿ok? Y eso nuestras normas 22, FCC, el HACCP, todas nos están diciendo que en esta parte de producción yo tengo que analizar bien esa parte de los desperdicios. Y un punto que estábamos hablando ayer de los consumidores, porque tú me dices, dame ejemplo. Pienso que ejemplo es que con la campaña que estamos haciendo y que se está haciendo en diferentes medios y a través por los grupos de WhatsApp, estamos hablando, pienso, de esa compra en forma consciente, planificar las compras, almacenar adecuadamente los alimentos para aprovecharlos. Pienso que cuando tú me dices de darme un ejemplo, te digo, cada una de las personas que están escuchándonos ahorita, deberíamos de preguntarle, ¿estamos entonces conscientes de lo que compramos? ¿Estamos cambiando? Porque este es el momento en el cual estamos chequeando. Y algo que como nosotros vemos que ahora se ha magnificado en las organizaciones benéficas. He visto bastantes artículos en donaciones. Por lo menos yo soy muy amante de la televisora española y ahí veo entonces cómo estas organizaciones benéficas van a los restaurantes y recogen esos alimentos de excedente de restaurantes y lo distribuyen a empresas necesitadas, ¿ok? Y eso lo vemos en diferentes artículos. O sea que pienso que, como tú nos dices de ejemplo, yo creo que se va a empezar a generar en los productores agrícolas, en las empresas, que es obligación de hacerlo, en minorista, en la parte de descuento, nosotros los consumidores y estas organizaciones benéficas. Excelente. Ahí creo que vamos a tener ese mundo. Excelente, Keila, excelente, muy bien. Definitivamente sí, y los tiempos han cambiado. De hecho, preparándome para este evento, leí un artículo que hablaba, por ejemplo, de que el porcentaje de desperdicio socialmente, gente rica o gente de alto nivel, es mayor que la gente pobre. Pues claro, la gente pobre pues tiene que comer y no van a estar botando el producto, ¿no? Hablando, extendiendo un poquito el comentario de Keila, porque estamos hablando de desperdicio a nivel, eh, a nivel industrial y estamos hablando también la participación nuestra dentro de la cadena a nivel doméstico. También le comentaba a Keila ayer que yo vengo de una generación donde mi mamá no perdía nada. O sea, lo que quedaba se le inventaba y hacía pastelitos, no se botaba nada en mi casa. ¿Ok? Hoy en día en mi casa sí se bota, pero es justamente tú vas al mercado, ¿verdad? Y compras de más o cocinas, como en el caso mío, que yo soy cocinero en la casa, cocino de más. Cocino para toda la familia, pero entonces mete lo que sobra en la nevera y ahí se va quedando, a la semana hay que botar. Entonces es un desperdicio. Ok, excelente. Pregunta número 3. El título dice, barreras y desafíos para la implementación de estrategias sostenibles. En el contexto de América, ¿cuáles son las principales barreras y desafíos que enfrentan las empresas y los productores de alimentos al intentar implementar estrategias de gestión de residuos y prácticas de producción más sostenibles? Buena pregunta. Ok, Omaira, te cedo la palabra. Le voy a dar la palabra a Keila. Ok, denme la palabra porque se la preparé. Fíjate, uno de los puntos importantes que tenemos que manejar es que en función de ese argot que estamos hablando, hablamos de una pérdida de alimentos
que se va a referir a la reducción en cantidades o calidad de alimentos que ocurre desde la etapa de producción hasta la etapa de producción de la cadena de suministro, ¿ok? Y cuando estamos hablando de desperdicio, ¿ok? Que lo llaman food waste, corresponde a los alimentos que se descartan o se eliminan en la cadena de suministro de alimentos. Y a pesar de estas condiciones, y a pesar que pueden estar en condiciones aptas, lo que nos comentaba Omaira de ¿cómo se llama? Los productos feos, que de repente uno ve una zanahoria o ve un producto y dice, ay, está feo, escoge lo bueno y lo estamos dejando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Nosotros tenemos que estar claros de que las pérdidas y desperdicio tienen implicaciones ambientales. Ahorita estamos, todo el mundo está alineado a lo que es el desarrollo sostenible y a poder manejar estas situaciones. A nivel mundial, ya tenemos índices de toneladas de alimentos que se pierden. En América Latina, que era lo que estamos trabajando en ese entorno, se está apuntando que hay un desperdicio de un 34% de la masa comestible disponible, lo cual equivale a 127 millones de toneladas. Entonces, ¿qué pasa? Como tú nos dices, tenemos entonces que pensar que en toda esta situación tenemos unos objetivos del desarrollo sostenible en el cual todos los países a nivel mundial estamos alineando y hay ese compromiso y específicamente en este caso tenemos el objetivo número 12, ¿ok? Ese objetivo número 12 apunta a hablar sobre lo que es ese objetivo de la producción consciente y responsable. ¿Okay? Una pregunta, Entonces, Keila, una preguntita. Ok, excelente. Pero, ¿qué consideras tú, verdad? Que en el mundo que vivimos, la gente que está preocupada por aportar iniciativas y recursos, ¿verdad? Para que esto siga progresando, ¿cuáles serían barreras y desafíos que una persona de repente, como decía Angie, cultiva piña o qué sé yo, produce pollos, ¿no? Entonces, claro, o sea, tú tienes 1000 pollos que van a ir para el matadero, pero dependiendo, digamos, de la alimentación, dependiendo de la salud del pollo, va a haber una pérdida. O sea, ¿qué piensas tú de cuáles son los desafíos y las barreras que las empresas o nosotros a nivel individual enfrentamos con esta iniciativa? Fíjate, nosotros en este punto tenemos que estar muy claros que las organizaciones y las empresas que están en cualquier país se tienen que ir alineando a esos requerimientos socioeconómicos externos de la región, porque ya es una presión no solamente de mi zona donde yo estoy trabajando, es mi país, es mi región. ¿Por qué? Porque hay una influencia y hay una manera de que se está manejando, de que tenemos que ir a práctica sostenible y a gestión de residuos. O sea, ¿cuál es el reto que yo veo? El que no estamos acostumbrados a medir, a poder pensar en esa gestión de residuos. Y de repente uno se da cuenta en las organizaciones en las cuales cuando estamos, en el caso de una auditoría, estamos revisando y me lo dicen tan tranquilo, ¿no? Estamos generando no sé cuántos kilos de desechos y de residuos, ¿y eso para dónde va? Porque acuérdate que estamos manejando a ese ciclo de vida del producto. Para mí, el reto y el desafío de las empresas es concientizarnos la importancia de que esas prácticas sostenibles y de la gestión de residuos nos van a dar a nosotros un muy buen beneficio. Por otro Gracias. lado, ¿cuál es el reto? Tengo normativas y regulaciones que ya están apareciendo en todos los países. O sea que allí, en este caso, si yo soy una organización de alimentos y no me quiero alinear, sencillamente vamos a explorar esas barreras legales y reglamentarias que pudiesen dificultar la implementación de estas estrategias sostenibles, porque yo tengo que adaptarme
Entonces, un punto importante cuando tú me hablabas de las empresas, aquí vuelvo otra vez a hablar de que en el caso de las organizaciones, mi principal reto es cómo yo hago que la alta dirección de las organizaciones en todos nuestros países entiendan que esa gestión de residuos es importante. Así como para ellos, cuando hablamos de cuál es su resultado deseado, nos dicen producir tantas toneladas de tomate, comercializar tal producto en cada una de las áreas. Pero fíjense que nosotros, el reto que yo veo, nosotros los que somos profesionales y amamos con mucha pasión lo que es el ambiente y lo que es la parte de estos sistemas, ¿cómo esa alta dirección, ok, va entonces a internalizar que tiene que gestionar los residuos? Claro, Tremendo reto. entonces tú me dices a mí, bueno, Keila, si la organización tiene o quiere tener una certificación FCC de 22.000, tienen el regalito en la mano. Nos Así es. están pidiendo una política de desperdicio. O sea, y Correcto. la política de desperdicio, ahí vamos a cambiar, porque lo van a tener que hacer y lo van a tener que medir. Pero Gracias, lo Keila. que nos acomodaba, mi amiga Omayra, que si quieres complementamos en esta área, es involucramiento del personal. Cuando Mayra estaba hablando, y Angie también que estaba hablando, apunta a que el otro reto que yo veo es cómo yo hago la participación activa y el compromiso del personal. Es muy Correcto. fácil decirlo, Julio, pero Sí. bien difícil Bien hacerlo, difícil. ¿ok? Ya. Bien difícil. O sea, a Bien. mí me han dicho cuando yo estoy dando charlas o estoy dando la parte 30 segundos motivacional, te quedan, Keilita. listo, me dicen, vente para que lo hagan. La cosa es esa cultura. Entonces, Ajá. allí es reto, tenemos que saber las capacitaciones, tenemos que concientizar. ¿A quiénes? Alta dirección y a los trabajadores. ¿En qué? En un mundo en la cual tenemos ya presiones de los gobiernos y presiones en funciones legislativas. No, normativa. Perfecto, Keila, gracias. Angie, tu turno llegó. Gracias. A ver, bueno, coincido completamente con lo que expresaba Keila. Tal vez agregaría que al ser Latinoamérica no podemos dejar de lado la falta de recursos de pronto. Podría ser un reto importante el tema de recursos económicos para ciertos países, para ciertos sectores productivos. Por ejemplo, como mencionaba al principio, que los drones, que los sensores, que la automatización, ¿verdad? Eh, no necesariamente está al alcance de todas las empresas, los sectores productivos, y no necesariamente podrían hacer la inversión económica y tecnológica también. Nosotros tuvimos un caso aquí de un residuo que se quería procesar y no había una maquinaria en Costa Rica y la importación era exageradamente cara. Al final, una persona que trabaja en diseño de equipos aquí en el país ha intentado aproximaciones a ese equipo, sin embargo no se ha logrado todavía el rendimiento que era. Entonces, de pronto, recursos tecnológicos, recursos económicos. Me parece también que no en todos los países existen las regulaciones adecuadas y eso es un reto importante, porque ya las normas orientan hacia eso, pero si el país tuviera regulaciones y una política mucho más segura, ¿verdad? No tanta incertidumbre, de pronto eso ya hubiera abierto camino a tener pues un ambiente mucho más alineado con lo que se estipula para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos y lograr además la sostenibilidad. También hay un tema ahí de recursos ambientales, ¿verdad? Que creo que es otro reto importante. En los países estamos teniendo escasez de agua ya, ¿verdad? Fuentes de energía que tal vez no se han explorado suficiente y muchos de esos eh, procesos, al optimizarlos, van a requerir más energía o en ocasiones se requiere más agua, ¿verdad? Tema de congelar, ultracongelar, liofilizar, pues va a tener más requerimientos energéticos y de recursos hídricos que podrían ser un tema
también para algunas regiones y bueno, ya nosotros, Costa Rica es un país muy verde y teníamos agua por todos lados y en este momento ya estamos con escasez de agua. O sea, a mí me parece impresionante. Yo no esperé verlo, pensé que iba a ser mucho más adelante. Y pues eso no deja de ser un aspecto que puede doler en algún momento cercano para poder lograr todo este tema sostenible y me parece además que tenemos que sumarle el tema de la necesidad de que haya evidencia científica de la posibilidad de uso de alimentos que se está tal vez estimando mal su vida útil, por ejemplo, que tal vez estamos sobrevalorando algunos aspectos de calidad que están haciendo que alimentos que están en perfecto estado sean desechados, por ejemplo, en los hogares porque su fecha de vencimiento fue establecida de una forma tal vez no científica o no, Correcto. no técnica. Excelente. Entonces, creo que por ahí también hay otro vacío importante y otro reto importante para poder facilitar que realmente logremos no solo es alcanzar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que de por sí ya se ven un poquito lejanos y en alcance y ya casi se vence el plazo, ¿verdad? Sino también en realmente preocuparnos por nuestro ambiente, ¿verdad? Y preocuparnos por Las generaciones del por futuro. las generaciones que están allí, ¿verdad? Que vienen de camino y que van a encontrar, que le estamos dejando al sector de industria alimentaria y el sector Muy bien, productivo. ¿Verdad? muy bien, Angie, excelente, gracias. Gracias. Voy a dar otro ejemplo de vida útil de alimentos. A mí me encanta el helado, le dicen nieve en México, y me gusta ponerle sirope de chocolate o sirope de caramelo, ¿no? Sí, qué rico. Resulta ser que tengo un sirope de caramelo que tiene 3 años vencido, pero está en la nevera, o sea, está en el refrigerador, y está perfecto. Está refrigerado, siempre ha estado ahí, no tiene absolutamente ningún deterioro sensorial, organoléptico, que tú digas, no, está fermentado o sabe mal o el color no es el correcto, está perfecto. Entonces, ese punto de, como dice el USDA aquí en Estados Unidos, las decisiones que tomas en un proceso tienen que estar amparadas científicamente. O sea, muéstrame por qué tomaste esa decisión, ¿no? Excelente punto, muchas gracias. Ok, la pregunta 4 la voy a saltar porque justamente ya conversamos, digamos, sobre la intervención gubernamental, las versiones nuevas de GFSI, que FSC 22000 es la pionera en este caso, donde están empezando ya a presionar, como dice Keila. Mira, compadre, si te quieres certificar, tienes que cumplir con esto. Entonces la alta dirección dice, no puedo, ¿cuánto me va a costar? Y no sé qué, ¿no? Entonces empieza ese dilema que es bien es como todo en la vida, ¿no? O sea, el tema de la dirección alta, la alta dirección viene desde los círculos de calidad en los años 80. La dirección viene de arriba hacia abajo. Si eso no existe, compadre, se hace la implementación de procesos y cambios, son bien difíciles. Ok. Pregunta número 5. Futuro de la sostenibilidad e inocuidad alimentaria en América Latina. Mirando hacia el futuro, ¿qué tendencias o innovaciones prevén que jugarán un papel crucial en la mejora de sostenibilidad y la inocuidad alimentaria en la región? ¿Cómo podemos nosotros, los profesionales, en el área de inocuidad alimentaria y en las organizaciones, prepararnos para estos cambios? Mayra. Bueno, mira, es un tema de educación, es un tema de compromiso desde gobierno, empresa, comunidad. En el caso, pero este tema tiene que ver más que todo con el desarrollo de la tecnología también, porque de hecho que este tema de la sostenibilidad viene porque hay un objetivo de desarrollo sostenible, número 12, que habla sobre la sostenibilidad en las empresas y todas esas cosas, ¿no? Pero entonces, el tema es de la tecnología. Si no educamos al gobierno sobre las políticas que tiene que aplicar
para que las propias empresas puedan aplicar esas tecnologías, o sea, eso es una cadena, viene en una cadena. Entonces, en el caso de los que fabrican los alimentos, ya se han dado muchas experiencias a nivel de innovaciones tecnológicas. Cuando hablamos de que estamos aplicando sensores inteligentes para monitorear la calidad de los alimentos, estamos hablando de alta tecnología. Estamos hablando de tecnología inteligente para desarrollar envases, como decía Keila, que conserven los alimentos. Porque el tema es de la cadena de alimentos no solo desde la producción, ahora estamos hablando del consumo de los alimentos y el residuo de ese consumo de los alimentos. Llámese consumidores finales, pues, supermercados, el propio hogar en los hogares y en los restaurantes, en las cadenas las grandes cadenas de alimentos. El desarrollo de tecnología de impresión 3D. Estamos hablando de alimentos fabricados con impresión de 3D. Envases con enfoque aséptico. Hay un ejemplo, Julio, de Tetra Pak, que es una empresa que fabrica el empaque de los alimentos con recubierto de metal. Es una conservación aséptica del alimento. Y el desarrollo de envases resellables. Todo esto para conservar el alimento y que el alimento no se pierda. Entonces, es un tema de tecnología, de educación, desarrollo de la tecnología para educación hacia la sostenibilidad, hacia el consumo, de educar a las personas hacia el consumo. Y además de eso, si no sabemos qué es la sostenibilidad, el consumidor normal no sabe qué es una sostenibilidad. Eso viene educación y tecnología. Para mí eso es fundamental para los profesionales que estamos desarrollando este tipo de enfoque y de temas, porque es vital. Estamos llamándolo vital porque es para futuras generaciones. Si no enseñamos, las futuras generaciones no van a tener cómo desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Y asimilarlas, pues, porque ya estamos en eso, estamos en esta tecnología. Así es. Sí. Claro, justamente toda esta normativa actual, corriente, ¿verdad? De normas ISO siendo revisadas, nuevas versiones, lo mismo con GFSI, el BRSG ya tiene diferentes tipos de esquemas dependiendo del nivel. O sea, se ha diversificado de una manera tal con el propósito de que la persona que realmente quiera obtener esa certificación por razones económicas, de reputación, lo que sea, de cumplimiento, ¿verdad? De protección al consumidor, está ocurriendo. Entonces, voy a utilizar el ejemplo que hemos hablado ahorita de la parte de los controles de temperatura que ocurren en tránsito, desde donde sale el producto congelado, refrigerado, hasta que llega al cliente, en muchas compañías ya lo hacen. Y eso justamente tiene que hacer con toda esta iniciativa de FISMA, de la revisión desde el punto de vista federal, de la inocuidad que da, o sea, tenía como 50 años que no se revisaba, 60 años, se revisó, y entre esas revisiones, que todavía se siguen revisando y evaluando, ¿verdad? Para poder implementar, está el tema de transportación sanitaria. ¿Ok? Transportación sanitaria forma parte, es otro pilar de FISMA. Y nace por la necesidad de que en la cadena de frío, sobre todo con alimentos susceptibles, alimentos agrícolas, por ejemplo, es primordial y fundamental que la cadena de frío se mantenga. Cualquier variación afecta al producto. Dura menos, hay que botarlo, X. Nace, ¿cómo se llama? Bacteria o lo que sea, microorganismos tienen la oportunidad de crecer, en fin, todo negativo. Entonces, ¿qué? Como dicen ustedes, la tecnología, hoy en día existen, en mi tiempo le decíamos los chismosos. El chismoso es simplemente un recording chart, una carta que te graba
la temperatura desde que el producto sale del suplidor hasta que llegó al cliente. Bien, bien, bien importante. Excelente, Omaira, gracias. Keila. Bueno, en este punto que estamos verificando, que tú me dices de los retos que tenemos que hacer, no podía yo dejar de hablar del cambio climático, ¿ok? Cambio climático que ya se está colocando en diferentes organizaciones y ahora muchos de nosotros profesionales que estamos en los sistemas de gestión, el 22 de febrero hay un adendum de las normas y en el sector 22, la norma 22.000, pues ya nos dice que las organizaciones en su contexto tienen que demostrar cómo el cambio climático está afectando los resultados deseados. Entonces, Así uno es. de los retos que tenemos que manejar y ya tenemos que ver es una realidad, Julio, ya llegó esta parte del cambio climático, antes lo teníamos y lo veíamos en las noticias, pero ahora los profesionales que estamos en los sistemas de gestión, calidad, seguridad, inocuidad, hasta antisoborno, tenemos que estar pensando en esta parte del cambio climático. ¿Cómo nosotros nos vamos a adaptar a ese cambio? Y fíjense que en este caso, ¿cómo voy a mitigarlo? Porque la idea es que nosotros en la organización pensemos en mitigar. ¿Qué vamos a mitigar de nuestras actividades? Bueno, reducir emisiones asociadas en la cadena alimenticia. Otro punto que está apuntando que tú me dices el reto es tenemos que ya empezar a analizar la evaluación del ciclo de vida del producto. Es importante esa evaluación del ciclo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que pensar, no solamente como tú, cuando tú hablabas, lo voto, no. El empresario, el agente de la empresa, nosotros los implementadores, tengo que ya pensar en oportunidades de reducir, reutilizar, reciclar los residuos. Entonces, pienso que nuestro reto es como un cambio de chip. No es fácil, o sea, no me vas a decir, Keila, yo lo voy a hacer, dame una pastillita, pero esto, y de esto viene desde la adquisición de materias primas hasta el destino final, ¿ok? Entonces, esto va a ser importante de colocarlo para manejarlo. Keila, ¿sabes cómo se llama eso? Economía circular. Está bien. Exactamente. Exacto. Okay. Está de moda, es un tópico, ¿cómo te digo yo? Son términos que se utilizan en este tipo de situación que son bien significativos. O sea, son términos que te dicen exactamente cómo debes proceder, cuál debe ser la actitud, cuál debe ser la participación de todo lo que estamos involucrados en este proceso. Claro, porque fíjate, en este caso, Julio, yo me podría pensar, yo en verdad, en mi trabajo, en mi actividad, cuando sucede cualquier situación que vemos, temperatura no fue el acorde, no le coloqué los controles que yo tenía que manejar, entonces de repente estamos acostumbrados a, se bota, se coloca en tal sitio, colócamelo en desecho, pero también acuérdate que con este sector de alimentos tengo que saber para dónde va y cómo estoy haciendo para los peligros y los riesgos. Pero esto lo que estoy apuntando es esa evaluación de ese ciclo de vida, de que nosotros tenemos que ahora en adelante con el desperdicio pensar en reducir, utilizar, reciclar, y muchos de los que estamos aquí vienen del área de ambiente. Entonces, el ambiente es lo que le pedíamos a las organizaciones. Entonces, para mí el reto es esa evaluación del ciclo de vida, la integración de la cadena de suministro. Vamos a tener que tener mucho más cuidado en lo que estamos haciendo y no se nos olvide de medición y reporte. Ok, Keila, gracias. Angie, te cedo la palabra ya para terminar este evento que verdaderamente nunca se me hubiera, o sea, cuando el grupo de líderes de inocuidad diseñamos esta idea, nunca pensé que un tema fuese a ser este tema, ¿no? Y coincide con lo que dice Keila, las modificaciones de las normas, versiones nuevas, justamente no es exigiendo, es simplemente, señor, o sea,
tenemos que atacar diferentes frentes. Con el tema de, por ejemplo, que decía que él ahorita de rompimiento de cadena frío o que de repente el producto se echó a perder en la cava o como le dicen, la caja fría, no sé. ¿Pero por qué falló? Por dos razones. A lo mejor no tiene un dispositivo que evite el error humano. Y el segundo es que la frecuencia de inspección que se establece en un sistema de gestión de inocuidad no se cumplió, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la causa raíz? ¿Cuál es la acción correctiva? Y empezamos a... ¿Okay? Entonces, bien interesante. Ok, Angie. Gracias. Sí, bueno, en la parte de tendencias e innovaciones, a ver, el tema del enfoque en la cadena de suministro es una de las más fuertes, ¿verdad? Porque se necesitan optimizar el tema de inventarios, por ejemplo, muchas materias primas que se manejan de forma incorrecta y vamos a tener que terminar botándolas, vencimientos y demás, y ese es un punto importante. Entonces, toda la parte de manejo de inventarios, toda la parte logística, el tema, considerar el tema de los transportes, de los proveedores, ¿verdad? Por ahí. Segundo, toda la parte, el asunto de la industria 4.0, ¿verdad? El uso de las tecnologías, eh, la sistematización de de los datos, o sea, todo el tema de Big Data y demás, necesitamos usarlo para esto. Necesitamos ir hacia eso y no esperar a que nos vengan a medir y nos digan tienen un problema, sino nosotros desde antes saber que tenemos, ¿verdad? Las mediciones, los controles que comentaban también las compañeras anteriormente. La optimización de procesos es sin duda para mí la parte como ingeniera en tecnología de alimentos, el punto más fuerte, ¿verdad? Porque necesitamos optimizar los procesos productivos, disminuir las mermas y necesitamos también optimizar los métodos de conservación e inclusive optimizarlos al punto de llegar hasta el consumidor, ¿verdad? Para que la persona consumidora o los restaurantes y los comedores y demás también tengan métodos de conservación adecuados. O sea, existen, no sé si será en toda Latinoamérica, pero aquí en Costa Rica está la cultura de que apagan las cámaras frías en los supermercados en la noche. Para ahorrarse unos colones aquí. Y eso hace que cuando el consumidor llega a comprar la cajita de leche, pues la leche está agria. Claro. Y ni siquiera se ha vencido, termina en la basura, ¿verdad? Termina siendo un desperdicio. Entonces, el tema el seguimiento hasta ese punto e inclusive hasta la educación del consumidor en ese sentido, creo que la industria tiene un deber en eso. No debemos dejarlo solo a los gobiernos, que de por sí también es una tendencia que hay en algunos países. Bueno, nosotros tenemos una red nacional de inducción de pérdida y desperdicio de alimentos, donde está la academia, la industria, el sector gobierno, y se han trabajado muchísimas de estas iniciativas. Después, bueno, en esa optimización, por ejemplo, es el tema del empaque. Hace poco estuve conversando con un colega que vamos a ver si desarrollamos una investigación en el uso de recubrimientos comestibles para productos frescos, por ejemplo, no sé, para papaya, para otros productos que puedan aumentarle la vida útil al producto fresco, entonces disminuimos, ¿verdad? El hecho de que se vayan a deteriorar antes de tiempo, y el recubrimiento sería aprovechando subproductos de otros productos agrícolas, entonces residuos de otros productos agrícolas. Entonces, hemos investigado un poco y es una tendencia bien fuerte. Siempre dentro de esto de la economía circular, ¿verdad? Correcto. Porque tampoco vamos a meter más plástico de un solo uso, porque eso también nos genera un problema ambiental importantísimo. Bueno, ya nos generó, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta todas esas políticas que hay actualmente. Y bueno, finalmente la parte esta de valorización de los subproductos, de las biomasas residuales y de los desperdicios. Se han hecho, por ejemplo, fermentando desperdicios de restaurantes seleccionados, eso sí, ¿verdad? Hay que buscar que los separen, ¿verdad? Pero ciertos desperdicios de origen vegetal en restaurantes, se hizo un estudio, se obtiene ácido láctico, por ejemplo. En otros casos se han obtenido polifenoles de las cáscaras de la naranja y de otros cítricos. Se obtienen polifenoles que luego son usados para
para fortificar la parte de antioxidantes en alimentos, por ejemplo. Entonces, sí tenemos opciones, no solo del residuo, pero, o sea, de lo que no se usa del alimento, sino también de lo que se desperdicia. Porque lo que para nosotros podría estar ya feo, dañado, para los microorganismos es un paraíso, lo van a fermentar y nos van a producir un montón de más 30 segundos te quedan. componentes. Y pues creo que ya terminé. Ok. ¿No? Porque entonces iba por ahí, ¿verdad? Ese último era esa parte. Tal vez para cerrar, el tema de la responsabilidad social me parece una de las tendencias importantes que ya se está tomando en cuenta en las normativas, que si nosotros somos del sector alimentos, la responsabilidad social nuestra debería ir hacia la parte de alimentos. No, no solo en donaciones de alimentos, está bien, bancos de alimentos, perfecto, pero también en la parte de reducir la pérdida de desperdicio, que ya es un problema que ya duele, habiendo tantas personas en el mundo todavía con hambre y habiendo tanto impacto en el ambiente porque el ambiente no sabe qué hacer con eso, que nosotros sí lo podríamos utilizar. Excelente. Dos cositas que quiero agregar antes de darle la palabra un par de minutos a Carlos y a Mario, y luego tenemos una sesión corta de preguntas. Pero hay dos cosas que mencionaste que son importantes. La parte, digamos, de responsabilidad social. Responsabilidad social recae sobre nosotros, ¿no? Principalmente. Y son cosas que nosotros podemos controlar. No podemos, digamos, echarle la culpa a factores externos o al gobierno cuando podemos nosotros aportar, ¿no? La otra cosa que quería decir, que es bien importante, y hablamos mucho de tecnología hoy, es, por ejemplo, yo he trabajado café, trabajé en una planta de café, el único ingrediente era café, más nada, facilito. Pero he trabajado en empresas, panaderías, donde se utilizan 200 ingredientes, más 80 diferentes tipos de empaque. Para hacerlo, para poder hacer FIFO y rotar manualmente, hoy en día, imposible. Tienes que simplemente adoptar ¿cómo se llama? Un ERP, o sea, algún sistema que te permita, desde que llegó el producto a tu puerta, lo pones en el almacenamiento, lo procesaste, lo estás traqueando todo el tiempo, ¿no? Con tecnología, ¿no? O sea, muy bien, excelente, excelente. Ok, Carlos, un par de minutos para que aportes ahí, si tienes algo que aportar. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues sin duda es un tema interesante a nivel mundial. Yo lo que vi, pues, apenado en estando en México, bueno, pues resulta que México está en el top 10 de los países que más desperdicio de alimento generamos. Y pues bueno, está bien que nos enfoquemos a la industria, qué bueno, y hay que poner los controles adecuados. Sin embargo, la conciencia va pues hacia las personas porque desde casa resulta que es 27% del desperdicio mundial se genera en casa. Yeah. Y en segundo factor, o en segundo lugar, dijéramos, la industria de los restaurantes y los comedores industriales. Yo recuerdo, bueno, hace como 15 años, ¿no? O más, en un comedor industrial, en una empresa que estuve, bueno, nos daban alimento a todos, ¿no? En diferentes turnos. Y la gente se servía a abasto, al fin que es gratis, ¿no? Comían su porción adecuada y devolvían las charolas con una cantidad de desperdicio enorme de arroz, de carne, de ensalada, de cereales, de fruta, bueno, de todo, ¿no? Entonces dices, obviamente el comedor pues no lo puede reciclar ni servírselo al que sigue, lo tiene que desechar. Entonces dices, no se contabilizaba, pues esto fue hace muchos años, sin embargo dices, la cantidad es enorme, ¿no? Hoy en la mañana rápidamente les digo que viendo estadísticas en México, resulta que por persona 100 kilos de desperdicio al año, ¿no? Entonces dices, 100 kilos por persona, entonces son toneladas y toneladas de desperdicio
cada año, ¿no? 30 segundos te quedan, Carlito. Nada, pues que es importante generar conciencia y trabajar en esos aspectos. Y por supuesto, en las empresas, bueno, pues establecer controles adecuados y, como dice Keila, medir para poder Mejorar. generar un indicador y mejorar. Gracias, Carlos. Gracias. Ok, señor Chandy. Bueno, felicitarlos primero que todo, después de recalcar del desperdicio de alimentos, que es un tema, cuando entramos al desperdicio de alimentos, hay que ver qué es un alimento. Entonces, por ejemplo, pues hablamos de subproductos en los procesos industriales que no necesariamente son alimentos y que de todas maneras es muy importante eh, aprovecharlos y hay tecnología hoy en día para aprovecharlos. El desperdicio de alimentos, imagínense que el 33% en el mundo de los alimentos se desperdicia. Y estamos hablando de alimentos que llegan, por ejemplo, al supermercado y se botan, que llegan a un hotel y por un banquete se mandan directamente al basurero municipal y en nuestras casas y los restaurantes, porque, como dice Carlos, nos servimos lo que no vamos a comer de todas maneras y lo tiramos. Entonces, básicamente, imagínense que solamente eso es el 33% de desperdicio de alimentos. Y ya es un alimento que ya está totalmente listo para digerirse por cualquier persona en el mundo. ¿Ok? Entonces, ni siquiera hay que procesarlo, ni siquiera hay que ir a la industria para ver si aprovechamos la cáscara de esto o la cáscara o la reutilización de algún producto dentro de las empresas, sino que ya es producto alimenticio que por una u otra razón lo estamos tirando directamente a la basura y lo estamos catalogando además como basura. Y entonces por ahí es donde tenemos que comenzar, no catalogarlo como basura, eh, separarlo y además, como decía Carlos, que me quitó esa palabra, que Keila también lo mencionó, medir. Y medir cuánto es ese desperdicio y también tipificarlo, poner qué es lo que estamos botando en la basura. Y con eso hacer tecnología y hacer medidas para entonces aprovechar ese desperdicio de alimentos, porque realmente es un alimento que tenemos que aprovechar. Y ya sabemos que en el 2050 ya tenemos que producir el doble de alimentos. Pero ¿qué pasa? Si aprovechamos el desperdicio de alimentos, si reducimos el desperdicio de alimentos, pues ya no tenemos que producir el doble, ya tenemos que producir un poco menos. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando alimentos que de todas maneras no estamos comiendo, ¿verdad? No estamos eh, eh, pues ingiriendo. Y la parte nutritiva también tiene una parte muy importante y de inocuidad, ¿ok? Pero son factores que tenemos que primero ver cuestiones de por qué estamos tirando ese alimento. En hortalizas, en frutas, en el sector primario, muy fácil, por cuestiones de calidad lo estamos tirando. Entonces podemos hacer como papilla, jugos, etcétera. Pero en otros, cuando ya tenemos un empaque, caducidad. Entonces, ¿por qué tenemos caducidad? Si como dijiste, Julio, tenemos un sirope que decía se vence en 6 meses y tenemos 3 años y está bien. Entonces tenemos que de veras poner una caducidad que en condiciones en refrigeración, no, en realidad no hay que tirar ese producto Claro. todavía puede estar ahí. La otra cosa, un estudio que se hizo en restaurantes, se vio que el 25% del alimento que se desperdicia es en las cocinas y el 51 al 55% el alimento es en el plato del comensal. Lo que decía Carlos otra vez, no estamos concientizados de lo que vamos a servirnos, nos vamos a comer. Punto. Y entonces también tenemos que ir con la concientización por ahí. Excelente. Son algunos temas que quería mencionar. Después, Sí. en la parte No, industrial también, aquí podemos por pasar toda la ejemplo, noche hablando. sí, ¿verdad? porque por ejemplo, en lácteos y en líquidos siempre va a haber desperdicio porque hay maquinaria que tiene que limpiarse, que acumula, por ejemplo, en tuberías y todo, producto que es
mucho producto, litros de leche o litros de cerveza, por decirlo así, cuando sube la cervecería, que se desperdician. Por falta ¿Por de qué? limpieza. Por el tipo de la máquina, por Claro, limpieza sí, por lo que sea. Pero claro. entonces podría mejorar ese tipo de cuestiones. Pero estamos concentrándonos en el desperdicio solamente de supermercados, restaurantes y casas. Con eso ya solucionaríamos el hambre, casi que solucionaríamos el hambre en el mundo. Y para el 2050 no necesitaríamos doblar la producción mundial de alimentos, ¿verdad? Estamos vivos. Sí Ok, está. para Digamos, terminar, antes de yo pasar no, a la pero sesión a la sesión de preguntas, quiero agregar un trocito más, ¿no? A nivel doméstico. De repente quisiera hacer la pregunta, pero no la voy a hacer, ¿no? Pero la limpieza del refrigerador de tu casa. Sabemos que el tomate, que la lechuga, lo que sea, los vegetales, tú lo traes del mercado, de la tienda, lo pones en la gaveta designada para eso y ahí está una semana, 5 días, X. Resulta ser que si no mantienes condiciones higiénicas, ¿no?, dentro del refrigerador, prepárate. Porque aunque el vegetal naturalmente tiene esporas de levadura y esporas de hongo, lo que ocurre es que se acelera o de hecho se contamina con el ambiente dentro de la nevera, ¿no? Y hay que botarlo. Ok, excelente. Ok, Natalie, te cedo la palabra. Bueno, Julio, un tema bastante amplio, muy interesante que tuvimos el día de hoy. Realmente en el chat no tuvimos alguna pregunta en específico, fue más bien como aportaciones que estuvieron dando todos los participantes referente al tema. Yo nada más quería plantear una pregunta, ahora que también pues tenemos reciente el tema de FCC 22000 en su nuevo requerimiento adicional. Y pues bueno, yo les preguntaría, eh, para dar cumplimiento a ese requerimiento, ¿qué elementos esenciales debe cubrir la política y objetivos documentados para disminuir la pérdida y el desperdicio de los alimentos? Omaira, Angie o Keila. Bueno, Ajá. fíjate que en este punto específicamente hoy estaba hablando con uno de las altas direcciones de una empresa en la cual ya con el cambio climático estaba analizándolo, pero específicamente en el apartado 2516 ya nos está pidiendo esa política de desperdicio. Es ese documento que va a tener que escribir la alta dirección para darle los lineamientos a cada una de las personas que trabajan. Así como cuando hablamos de una política que tenga que ver con lo que es la calidad, con lo que es el servicio, esto es lo que te están apuntando es qué va a hacer la organización en cuanto a esos desperdicios, ¿ok? Que va a ser la manera de que la persona que trabaja en la organización. Y no contento con esto, también nos pide el esquema nuevo, epa, vengan para acá y descríbenme los objetivos, porque acuérdense que los objetivos es lo que tiene vida en la organización, pero adicional me vas a colocar esos objetivos y me vas a describir esa estrategia de cómo lograrlo. Entonces aquí, queridos amigos, vamos a tener que volver otra vez a documentar muy bien la política, porque tiene que estar relacionado con unos objetivos, una estrategia, pero fíjate que ya te lo dan completico. Pérdida y desperdicio de los alimentos dentro de tu organización. Ajá. Y también, por favor, analízame la cadena de suministro. O sea que en este caso no vamos a colocar una política, digo yo, loca, sino que hay que documentarla muy bien, porque esto va a ser muy importante, porque esto yo estaba comentando hoy con una alta dirección que estaba en España, y él me comentaba, mira, primera vez que yo estoy internalizándome de la importancia del ciclo de vida, del cambio climático y ahora de esos benditos desperdicios. Así me dijo, porque siempre nadie me hablaba ni nadie me reportaba los desperdicios.
todo me decía que todo estaba bien. Yo digo, pero es que la 22 también te lo decía. No lo llama desperdicio, lo llama desecho, pero era lo Desecho. mismo. Entonces es Excelente. importante que tengamos esto. Ahorita, excelente que lo hayan colocado como esa política y sobre eso es que vamos a trabajar. Qué interesante la pregunta que hiciste, Natalie. Te voy a decir por qué. Porque yo sé, hemos hablado de que pasaste ahorita por una auditoría donde justamente te preguntaron, es como la cultura de inocuidad. Cuando Ajá. nació la cultura de inocuidad, cuando tenías auditoría te decían, bueno, ¿cuál es tu plan? Preséntame tu plan, ¿no? Está ocurriendo lo mismo con exigencia de cambio climático o sostenibilidad. La pregunta que quiero hacer es de las personas que están ahorita participando, que hayan tenido experiencia reciente con un sistema de gestión de FSC 22000, donde se hayan visto una situación donde los auditan y no pueden, digamos, responder con ese requisito. Vamos a ver qué dice nuestra audiencia. Ah. Escriban, 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 que es importante. Fíjate qué interesante. Fíjate qué Porque interesante. independientemente, esto es un reto, Natalia. Y ahora nosotros, los auditores, con mucho amor, con mucho Mucho corazón, amor, dice. vamos a irnos a ese requisito, como yo le decía, a la alta dirección. Ya está en estratégico, ya lo tienes en tu política. ¿Quién los va a firmar? Tú. Y luego tú tienes que estar internalizado y todo tu personal tiene que estar alineado, porque esto es, pero que en verdad se sienta. Yo lo que le decía es, no me hagan una política que me la copien del Google y me la coloquen, porque en verdad es concientizar a las personas. Pienso entonces que esta parte del FCC, que cuando yo lo vi, dije, oye, por fin ya lo tenemos, me imagino que también se va en un No, futuro cuando hay una revisión de no, la y es 22, nuevo, es llegará, nuevo. es nuevo. Es nuevo y a lo mejor Mario nos puede dar testimonio. De hecho, ya viene una versión 10 de SQF para el año que viene. Ah, Mario, ok, Mario, Y explícanos qué viene, BRSGS qué también. viene. Entonces, dinos, Mario. No, a ver, ya se quité todos los pines. Disculpen. Mira, si me escuchan, sí. Tenemos Perfecto. 15 minutos más. 15 minutos más. No, es igual que, como decías, como la de la cultura. A ver, tenemos que ir paso por paso. Lo primero, como cuando pasó la responsabilidad social con la ISO 26000. ¿Qué era lo que necesitábamos saber de la responsabilidad social? Bueno, pues necesitamos reconocimiento de nuestra responsabilidad social, primero que todo. Y entonces, como dice Keila, primero tenemos que ver qué son los desperdicios de alimentos que estamos generando nosotros y que somos, digamos, culpables. ¿Cómo podemos gestionarlos? Y también, pues también permear eso a la cadena de suministro. ¿Qué quiere decir? Bueno, volver a concientizar, no copiar nada, hacer un plan para cuantificar qué cantidad de alimento estamos tirando a la basura y qué le podemos catalogar como alimento y no como subproducto, que puede ser un subproducto que puede irse a alimento para animales o como la cáscara de cacahuate o maní, que se puede ir para otros asuntos, pero tenemos que catalogar el alimento como tal. O sea, qué es lo que estamos tirando a la basura como alimento y cómo podemos irlo minimizando, mitigando, como dice que en la parte ambiental. Y eso tenemos que hacer un plan. Al principio, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el plan, entender qué es desperdicio de alimentos. ¿Por qué? Porque al principio los auditores van a preguntar exactamente, ¿tenemos un plan? ¿Entendemos qué es desperdicio de alimentos? Ok, vamos bien. El próximo año ya vamos viendo, bueno, ¿y qué tal los objetivos? ¿Cómo estuvieron el rendimiento de esos objetivos? ¿Lograron los objetivos? ¿No lo lograron? ¿Cómo lo logran los objetivos? Y al otro año, bueno, ahora sí, la eficiencia. ¿Cómo estamos minimizando el desperdicio de alimentos o no lo estamos haciendo? Y así, ¿por qué? Porque
curva de aprendizaje que tenemos que ir realizando en una las buena. empresas para cumplir con eso, ¿verdad? Excelente, Mario. Julio, para terminar un momentico de Ajá, algo que dime, habló dime, Mario. dime. Cuando hablamos de esas donaciones y que las empresas estaban acostumbrados, en el caso de la FCC también te dice, ay cariño, tienes que tener controles para gestionar los productos donados a las organizaciones sin fines de lucro, a los empleados y a otras organizaciones. ¿Por qué? Sí. Porque en esa donación o esa cosa que estamos haciendo, como yo lo que decía, que yo veía en la propaganda o en esos programas de la televisora española, tengo que tener control para que el producto sea seguro para el consumo. Correcto. ¿Ya? Entonces allí es la política, Mario, y es también esa parte de la donación que tenemos que irlo manejando, que es nuevo, ¿ok? Julio, Ok. perdón, Ok. agregaría nada más un segundito, que en esa revisión que mencionaba don Mario anteriormente, es importante detectar dónde están las partes que debo optimizar. Lo que hablábamos, los métodos de conservación que tengo, porque a partir de ahí es donde me planteo los objetivos como empresa. Exacto, ¿verdad? exacto. Y que sean medibles, entonces ahí me voy a enfocar. Ya vimos que Ok. los recursos no son ilimitados. ¿verdad? Interesante. Ahora voy a hacer el comentario de los objetivos. Cuando se desarrollaron la cláusula de senior del compromiso de la gerencia, uno de los aspectos de hace 15 años atrás, en el caso de nosotros, en la parte de alimentos con FSI, lo que más resaltaba ahí era, había una exigencia, había un requisito, donde nosotros, en la organización, teníamos que mostrar unos objetivos y cómo se iban a medir esos objetivos. Mi hijo mayor, en estos días me escribió un texto y me dice, papá, escribe tus metas en papel, ponlas en un papel y velas todos los días y te aseguro, papá, que lo vas a lograr. ¿Entiendes? Cuando lo tienes plasmado, hay gente que dice ponlo en el espejo del baño. Los objetivos son fundamentales. Si no hay objetivo, no hay norte. Todo el mundo Julio, Dime. Julio, yo quería ver cómo Natalie, perdón, cumplió con ese objetivo. Porque esa es la realidad. Porque esa es la realidad. Estamos aquí hablando mucho teórico, pero ¿cómo fue que cumpliste con esa? Claro, entonces, Realmente Bueno. mi pregunta iba enfocada a eso porque ahí fue donde me marcaron una no conformidad menor. ay, pobrecita, los malvados auditores. Teníamos algo documentado, o sea, una política o un procedimiento documentado, pero nada más cubría como, cómo donamos el producto que no cumple con algún criterio de calidad, cómo se va a donación y a regalo para empleados. Pero ya todo lo que he estado escuchando y observando y lo que he escuchado el día de hoy en el tema, pues creo que hay que cubrir más aspectos y también pues el tema de la concientización y empezando pues por la alta dirección para que ahora sí tengan los objetivos medibles y como ahora sí que relacionar todo para que sea realmente una política. Y la Pero trazabilidad, los balances de masa para que si metes 1000 kilos, tenían que salir 1000 kilos. Si donaste 50, tuviste una pérdida del 2%, todo eso tiene que ser cuantificable. Bien importante. Bueno, a mí déjenme darles un aplauso a todos A todos ustedes bien, porque excelente. fue excelente toda la información que nos dieron en todo este tiempo, que ya casi vamos a cumplir 2 horas. Y así que gracias a todos los participantes, más Gracias a de todos. 32 participantes que estuvieron por ahí. Así que muchísimas gracias, Natalie, te doy la palabra. sí, claro, pues igual volver a agradecer a nuestras expertas del día de hoy. Fue muy interesante sus aportaciones. El tema, la verdad, es muy extenso. Creo que no acabaríamos de hablar en 4 o 5 horas y nos ponemos a platicar todos, pero la verdad que lo que aportaron fue muy interesante. Esperamos que también para la audiencia haya sido de interés y todo lo que aportaron. Y pues bueno, invitarlos que estén al pendiente de la página www.lideresdeinocuidad.com para que puedan acceder a otros eventos. También tendremos algunos otros temas igual en el evento de mesas de aprendizaje y pues esperamos contar con su presencia. También ojalá que nuevamente Muchísimas gracias, Keila. participe Keila, Muchísimas gracias, Omaira. Omaira. Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias. Alfonso se desapareció. Él siempre participa. Gracias, Carlito. Gracias, Mr. Gracias a Mario. todos. Nos vemos en la Gracias, siguiente. Natalie. Todo suma. Aquí estamos todas las personas
para trabajar en conjunto y así logramos los resultados deseados. Ajá. Excelente. Hasta luego, chao, Buenas chao. noches a Luego, todos. Gracias. chao. Chao, chao. Gracias. Buenas noches, muchas Hasta luego, gracias. gracias. La foto, Natalie. La foto. Colóquense en la ¿cómo que se llama? Coloquen en cámara.